Hay lugares donde el agua no calma, sino advierte. Ríos que no murmuran, sino que rugen bajo la superficie. Sus corrientes son trampas invisibles, su belleza un disfraz mortal. Bajo su reflejo sereno se esconden monstruos, remolinos y fiebres que no perdonan. Algunos hierven, otros muerden, otros arrastran todo a su paso. Y, sin embargo, seguimos acercándonos. Porque la curiosidad humana no entiende de advertencias. Necesitamos mirar de cerca aquello que puede destruirnos. Hoy viajaremos por los 15 ríos más peligrosos del planeta. Desde los que arden en la selva amazónica hasta los que devoran ciudades enteras, descubriremos por qué el agua, esa que da vida, también puede ser el rostro más antiguo de la muerte. Bienvenidos a Curiómetro. Número 15. Wharfe. En el norte de Inglaterra, entre colinas cubiertas de niebla y bosques que parecen susurrar, fluye un río pequeño y apacible. El Wharfe no intimida. Su corriente es mansa, sus orillas están llenas de flores y senderos para caminantes, pero unos metros más adelante algo cambia. El río se estrecha de golpe y allí, en un tramo llamado Bolton Street, el agua se transforma en una trampa mortal. Lo que parece un arroyo encantador es, en realidad, un abismo líquido. Bajo esa superficie angosta, el río oculta cavernas profundas y corrientes verticales que succionan todo lo que toca el agua. No hay gritos, no hay espuma, solo silencio. Todo lo que cae ahí desaparece para siempre. Los registros locales son escalofriantes. Ninguna persona que ha caído al Street ha sobrevivido. El agua se desliza sobre un laberinto subterráneo que puede superar los 9 metros de profundidad, donde la presión y la fuerza combinadas hacen imposible escapar. Ni siquiera los buzos profesionales se atreven a entrar. Para los habitantes de Yorkshire, este rincón es una advertencia disfrazada de belleza. Dicen que el Street no mata por maldad, sino por engaño, porque se ve demasiado tranquilo para ser temido. Y tal vez esa sea la lección de este río, que la muerte a veces no necesita rugir. Basta con un susurro y una corriente para recordarnos lo frágiles que somos frente al poder del agua. Número 14. Red River. A simple vista, el Red River parece inofensivo. Sus aguas rojizas se deslizan lentamente entre los estados del sur de Estados Unidos, reflejando el cielo como si no tuvieran prisa. Pero esa calma es una mentira. Debajo de la superficie, el río esconde uno de los sistemas de corrientes más traicioneros del continente. El color que le da nombre proviene de la arcilla y los sedimentos que arrastra, pero también de las vidas que se ha cobrado en silencio. Porque el Red River no avisa. Cambia de profundidad en segundos, crea vórtices invisibles, pozas que succionan y fondos que ceden como arenas movedizas. A lo largo de los años, pescadores, excursionistas e incluso rescatistas han desaparecido sin dejar rastro. Muchos creyeron que podían cruzarlo a pie y nunca regresaron. El agua, al volverse turbia, oculta rocas y ramas que golpean con fuerza brutal. Y cuando el río crece, puede arrastrar vehículos enteros como si fueran hojas secas. En las comunidades ribereñas, el Red River es respetado casi como una entidad. No hay superstición, sino experiencia. Todos conocen a alguien que lo desafió y perdió. Dicen que su corriente no empuja, sino que tira, como si tuviera voluntad propia. Tal vez por eso su tono rojizo parece más que un reflejo del suelo. Parece una advertencia, una cicatriz viva que recuerda que el agua puede ser tan hermosa como implacable. Número 13. Brisbane. En el corazón de Queensland, bajo el sol dorado del Pacífico, el río Brisbane atraviesa la ciudad como una serpiente de luz. Parece tranquilo, casi doméstico. Los ferries lo cruzan, los turistas lo fotografían y los atardeceres se reflejan en sus aguas como espejos de oro. Pero pocos saben que bajo esa calma urbana se esconde un depredador. El Brisbane no solo es un río, es el hogar del tiburón toro, una de las especies más agresivas del planeta, capaz de sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Durante décadas, estos tiburones han remontado el río hasta decenas de kilómetros tierra adentro, nadando entre muelles, puentes y embarcaderos donde nadie esperaría encontrarlos. Los registros oficiales confirman ataques esporádicos, algunos fatales y avistamientos que parecen sacados de una película. A esto se suman las crecidas repentinas que, cuando las lluvias monzónicas golpean la región, transforman al Brisbane en un torrente marrón que devora calles y arrastra vehículos. Para los habitantes de la ciudad, el río es una paradoja constante, una postal hermosa y un recordatorio del poder impredecible de la naturaleza. En los días de calma parece una joya líquida. En los días de furia, un monstruo antiguo que despierta con hambre. El Brisbane enseña una lección tan clara como su reflejo al amanecer.
que incluso en el corazón de una ciudad moderna, la naturaleza no ha sido domesticada. Solo espera el momento correcto para recordarlo. Número 12. Citarum. En la isla de Java, Indonesia, fluye un río que alguna vez fue símbolo de fertilidad y vida. El Citarum nace entre montañas cubiertas de arrozales y desciende hacia el mar, alimentando a millones de personas. Pero su corriente ya no lleva reflejos de cielo. Hoy arrastra los restos del progreso. Durante décadas, el Citarum fue el corazón de la industria textil indonesia. Miles de fábricas vertieron en él tintes, metales pesados y desechos químicos. Lo que antes era un espejo azul, ahora es una masa gris cubierta de espuma tóxica. Botellas, bolsas, neumáticos y residuos industriales flotan donde antes nadaban peces. Los análisis científicos revelan niveles alarmantes de plomo, mercurio y arsénico. El agua del río se ha vuelto un veneno líquido, responsable de enfermedades respiratorias, infecciones cutáneas y daños neurológicos en las comunidades cercanas. Algunos habitantes, sin otra opción, aún cocinan y lavan con esa misma agua. Y, sin embargo, el Citarum sigue corriendo. Entre la basura aún hay niños que pescan, familias que lo cruzan y templos que miran sus orillas como si esperaran redención. El gobierno ha prometido su limpieza completa antes de 2030, pero la tarea es titánica. Porque el daño del Citarum no es solo ambiental, es moral. Es el recordatorio de lo que sucede cuando el hombre olvida que el río no es un vertedero, sino un espejo donde se refleja lo que somos. El Citarum no mata con dientes ni corrientes, mata con indiferencia. Número 11. Shanaitimpichka. En lo más profundo de la Amazonía peruana existe un río que parece surgido de un sueño o de una pesadilla. Sus aguas no reflejan el cielo, lo hierven. Se llama Shanaitimpichka, el río que hierve con el calor del sol. Y es uno de los mayores enigmas naturales del planeta. Durante siglos, las comunidades indígenas lo consideraron sagrado. Contaban que su temperatura era el aliento de la madre tierra. Pero la ciencia confirmaría que aquel mito tenía razón. El agua alcanza más de 90 grados Celsius, suficiente para cocinar vivo a cualquier ser que caiga dentro. Los animales que se deslizan accidentalmente por sus orillas mueren en segundos. Sus cuerpos se desintegran lentamente entre el vapor, mientras el bosque humea con un silencio sobrecogedor. No hay fuego, no hay magma visible, solo un calor inexplicable que brota de las profundidades, como si la tierra misma respirara furia. Los geólogos creen que el fenómeno está relacionado con un sistema geotérmico subterráneo, pero lo más extraño es que no hay volcanes cercanos. Es literalmente un infierno en medio del paraíso. Hoy los pocos exploradores que llegan hasta él lo hacen con guía local y respeto absoluto, porque este río no solo quema la piel, quema la soberbia humana. El Shanaitimpichka nos recuerda que hay lugares donde la ciencia aún no domina, y donde la naturaleza, cuando quiere hablar, lo hace con fuego líquido y un silencio que congela el alma. Número 10. Kern. En la Sierra Nevada de California, entre paredes de granito y pinos que huelen a resina, el kern desciende como una cuerda tensada. Su rumor es hermoso, casi hipnótico hasta que te acercas. Aquí el agua no pasea, cae, acelera, golpea. El kern es frío como el metal. Su corriente nace del deshielo y corta la respiración en segundos. Ese choque térmico es traición pura. El cuerpo se endurece, los músculos fallan y lo que parecía un chapuzón de verano se convierte en pánico. Bajo la superficie, rocas pulidas por siglos crean sifones y remolinos que giran sin fin. Troncos atrapados funcionan como trampas silenciosas que no sueltan a nadie. A lo largo del cañón, la gente ha dejado flores en las orillas. Los carteles de advertencia hablan solos. Los lugareños lo llaman sin poesía, el río de los ahogados. Basta un mal paso desde una piedra lisa, un resbalón en sandalias, un salto confiado desde una roca caliente y el kern te arranca de la luz. Sin embargo, el río también es escuela y sustento. Guías, pescadores y remeros lo conocen palmo a palmo. Lo recorren con casco, chaleco y respeto, entendiendo que cada rápido es un umbral. No es un enemigo, es una verdad natural. El kern enseña que el agua más clara puede ocultar la fuerza más brutal. Y que el peligro no siempre ruge. A veces te toma del tobillo, tira hacia abajo y te recuerda que la montaña siempre gana. Número 9. Damodar. En el este de la India, entre colinas verdes y aldeas de barro, fluye un río que ha sido bendición y castigo al mismo tiempo. El Damodar nace en las montañas de Jharkhand y cruza Bengala Occidental como una vena antigua que alimenta la tierra.
Pero en cada temporada de lluvias, su pulso se descontrola. El caudal crece, el cielo se abre, y lo que antes era vida se convierte en destrucción. Durante siglos, el Damodar fue conocido como el Río del Dolor. Sus crecidas arrasaban pueblos enteros, destruyendo cosechas, templos y hogares. Los habitantes lo temían tanto como lo veneraban. Decían que el río tenía alma y que cuando se enfurecía era imposible detenerlo. En 1943, una de sus inundaciones más devastadoras cubrió más de 5.000 kilómetros cuadrados. Miles de personas murieron. Ese desastre marcó el inicio de una serie de represas y proyectos de control que intentaron domarlo. Pero el Damodar sigue recordando, cada tanto, que no se puede encadenar al agua. Hoy sus márgenes están llenas de fábricas de acero y minas de carbón. El progreso industrial trajo empleo, pero también contaminación, y el río, cansado, se volvió oscuro. El mismo cauce que dio vida al valle ahora respira humo y desechos. Aún así, los peregrinos siguen bañándose en él, creyendo que el Damodar lava los pecados. Y quizá tengan razón, porque detrás de su furia y su miseria aún late lo mismo que en todos los ríos del mundo. Una voluntad ancestral que nos recuerda quién manda realmente. Número 8. Paraná. Nace en las montañas del Brasil y viaja más de 4.800 kilómetros antes de morir en el Atlántico. El río Paraná es una columna vertebral líquida que une 3 países: Brasil, Paraguay y Argentina. Sus aguas marrones parecen tranquilas desde lejos, pero basta acercarse para sentir su poder. Es un gigante que respira despacio hasta que decide no hacerlo más. El Paraná no es un río, es una fuerza continental. Su corriente puede arrastrar barcazas de toneladas y su caudal, en épocas de lluvia, alcanza niveles tan altos que borra pueblos enteros del mapa. Ha destruido diques, carreteras, puentes, y cada crecida se siente como una advertencia. En sus márgenes habita una vida exuberante: yacarés, peces dorados, boas y aves que sobrevuelan las islas flotantes formadas por la corriente. Pero también acecha el riesgo invisible: las corrientes cruzadas, tan potentes que pueden volcar embarcaciones sin previo aviso. Decenas de pescadores desaparecen cada año en sus aguas, arrastrados sin oportunidad de resistencia. En la región del litoral argentino, el Paraná es mucho más que geografía. Es mito, frontera y destino. La gente lo respeta como a un dios antiguo, generoso y vengativo. Y cuando crece, todos entienden el mensaje. El Paraná nos recuerda que la naturaleza no necesita volcanes ni huracanes para mostrar su fuerza. A veces basta un río, una corriente lenta y un instante de confianza para perderlo todo. Número 7. Mekong. Nace en las montañas heladas del Tíbet y atraviesa 6 países antes de terminar en el mar. El río Mekong es una arteria de vida que sostiene a más de 60 millones de personas. Sus aguas riegan arrozales, alimentan mercados flotantes y dan sentido a ciudades enteras. Pero también esconden un temperamento que puede destruirlo todo en cuestión de horas. En la estación de lluvias, el Mekong se desborda como si la tierra respirara con él. Las aldeas son engullidas, los campos desaparecen y los barcos luchan contra una corriente que cambia de humor cada minuto. Las inundaciones son tan violentas que han arrasado templos, presas y miles de viviendas. Su caudal impredecible no es su único peligro. En muchas regiones, el agua está contaminada y es portadora de esquistosomiasis y otras enfermedades tropicales. Cada inmersión, cada sorbo puede traer consigo una amenaza invisible. Bajo su superficie habitan criaturas tan sorprendentes como peligrosas: rayas gigantes, bagres del tamaño de un hombre y serpientes acuáticas que se confunden entre las raíces del manglar. El Mekong es un ecosistema tan diverso como implacable. Aún así, millones de personas lo veneran como una divinidad. En sus orillas se encienden velas, se lanzan flores y se hacen oraciones al Naga, el espíritu del agua. Porque aquí el río no es solo naturaleza, es destino. El Mekong enseña que el agua puede darlo todo, pero también que, cuando decide quitarlo, lo hace con la misma calma con la que fluye. Número 6. Río Bravo. Entre el desierto y la frontera serpentea un río que ha visto más historias que cualquier testigo humano. El río Bravo o Río Grande marca la línea natural que separa a México y Estados Unidos. Un límite de agua que divide culturas, sueños y destinos. A simple vista parece un cauce tranquilo, un hilo marrón que se abre paso entre cañones y planicies. Pero bajo esa apariencia calma, el Bravo guarda secretos oscuros. Su corriente es traicionera.
Puede parecer mansa en la superficie, pero en segundos se transforma en un torrente de fuerza brutal. Los remolinos cambian de dirección sin aviso, las profundidades varían con cada paso, y el barro oculta trampas imposibles de ver. Cada año, cientos de personas pierden la vida intentando cruzarlo, no por la distancia, sino por la corriente. En épocas de lluvia, el Bravo se vuelve un gigante impredecible. Crecidas repentinas inundan los márgenes, arrastrando árboles, vehículos y sueños. Y en las zonas urbanas, la contaminación convierte el agua en una mezcla peligrosa de bacterias y metales que ni siquiera los animales se atreven a beber. Aún así, el río sigue siendo símbolo de esperanza. Los que lo miran desde la orilla mexicana lo ven como un límite que separa, pero también como un puente que promete algo mejor. Y quizás ahí radica su poder, no en su caudal, sino en las historias que se lleva. El río Bravo no ruge, susurra. Y cada uno de esos susurros lleva el eco de los que nunca llegaron al otro lado. Número 5. Orinoco. En el corazón de Sudamérica fluye un coloso líquido. El río Orinoco nace en las selvas altas de la serranía de Parima y recorre más de 2.500 kilómetros de jungla y sabana antes de abrirse en un delta inmenso que se une al Atlántico. Desde el aire parece una vena inmensa que late al ritmo de la tierra, pero bajo su superficie, ese pulso puede ser mortal. El Orinoco es belleza y amenaza en la misma corriente. Su caudal es tan vasto que cambia el paisaje cada temporada. Inunda llanuras, crea nuevos canales y devora todo lo que se interpone en su paso. En época de crecidas, pueblos enteros quedan sumergidos y lo que era tierra firme se convierte en un mar marrón sin horizonte. En sus aguas habita una fauna legendaria. Aquí viven las anacondas más grandes del planeta, capaces de superar los 6 metros. Los cocodrilos del Orinoco, una especie tan imponente como letal. Y rayas de agua dulce, pirañas y bagres monstruosos que completan el catálogo de un ecosistema tan fascinante como peligroso. El Orinoco no solo alimenta la selva, también la devora. Sus crecidas han arrasado comunidades, pero al mismo tiempo sostienen a miles de familias que viven de su pesca y sus orillas. Para los pueblos indígenas, el río no es un recurso, es un dios. Un espíritu que da y quita con la misma mano. El Orinoco nos recuerda que la naturaleza no necesita rugir para imponerse. A veces basta el sonido del agua corriendo para entender que el poder verdadero no grita, fluye. Número 4. Congo. En el corazón oscuro del África tropical, donde la selva es tan densa que parece devorar la luz, fluye un río que no conoce rival. El Congo, una bestia líquida de más de 4.700 kilómetros que corta el continente en dos como una herida viva. Sus aguas son profundas, turbulentas y casi insondables. Es el río más profundo del planeta, con abismos que alcanzan más de 220 metros. Desde la superficie parece un manto de calma, pero bajo ese espejo la corriente es un torbellino constante. Remolinos que pueden engullir barcos, olas que emergen desde el fondo y caídas súbitas donde la presión del agua destroza cualquier cosa que se atreva a bajar. En sus gargantas, incluso los peces han evolucionado para vivir en la oscuridad absoluta, deformados por la presión de un mundo sin luz. Y no está solo. A lo largo de sus orillas es territorio de hipopótamos impredecibles y cocodrilos gigantes que acechan entre los manglares. Cada curva del río es una trampa natural, un lugar donde la vida y la muerte se confunden en un solo movimiento. Para los pueblos que viven junto a él no es solo un río, es un espíritu, un guardián que todo lo ve. Dicen que escucha, que respira, que castiga. Y cuando crece, nadie intenta detenerlo. El Congo no pide respeto, lo impone, porque en su silencio profundo guarda la memoria de la tierra antes del hombre. Número 3. Zambeze. En el sur del continente africano, donde la sabana se abre paso entre montañas y polvo, el río Zambeze traza una cicatriz de agua y poder. Su curso atraviesa 6 países, uniendo desiertos, selvas y llanuras en un solo rugido. Y en su corazón se alza una de las maravillas naturales más temidas y reverenciadas del planeta, las Cataratas Victoria, el humo que truena. Allí, el Zambeze se precipita desde más de 100 metros de altura con una fuerza que hace vibrar el suelo. El estruendo puede escucharse a más de 40 kilómetros de distancia. Y lo que cae no es solo agua, es la furia de la naturaleza desatada. Sus rápidos son legendarios, con corrientes tan violentas que incluso los expertos en rafting los llaman las puertas del infierno.
Cada año, los aventureros que intentan dominarlos enfrentan remolinos que se abren bajo los cascos y olas que golpean como muros líquidos. Pero el peligro no termina en la superficie. En sus márgenes acechan hipopótamos territoriales, capaces de destrozar una embarcación con un solo embiste, y cocodrilos del Nilo que esperan pacientes en los bordes del agua, inmóviles, como sombras prehistóricas. El Zambeze es fuerza pura, un recordatorio de que el agua también puede rugir como una bestia. Y cuando lo hace, no hay sonido más hermoso, ni más aterrador. Aquí, la vida y la muerte viajan en la misma corriente, y el río decide quién continúa el viaje. Número 2. Nilo. Atraviesa desiertos, da forma a civilizaciones y divide la historia misma del ser humano. El río Nilo, con más de 6.600 kilómetros de longitud, no es solo un río, es la columna vertebral de África. Nace en las montañas de Ruanda y Uganda, cruza Sudán y Egipto, y muere en el Mediterráneo como si entregara su alma al mar. Durante milenios, el Nilo ha sido símbolo de fertilidad y renacimiento. Sus crecidas regulares transformaban el polvo en vida, y las antiguas culturas lo adoraban como un dios benevolente. Pero detrás de esa imagen sagrada se esconde una realidad mucho más salvaje. El Nilo también es hogar de algunos de los animales más peligrosos del planeta. Los cocodrilos del Nilo, depredadores de más de 6 metros capaces de cazar búfalos, cebras o humanos con la misma facilidad. Y los hipopótamos, animales de temperamento impredecible responsables de más muertes humanas que cualquier otro mamífero africano. En sus aguas, la calma puede volverse tragedia en segundos. A esto se suma el riesgo invisible: parásitos, enfermedades tropicales y corrientes engañosas que cambian con cada temporada. El río que dio vida a los faraones sigue cobrándola sin aviso. Aún así, millones de personas dependen de él. El Nilo es padre y verdugo, promesa y amenaza. Un recordatorio de que la naturaleza no tiene moral, solo equilibrio. Y cuando el sol cae sobre sus aguas doradas, uno entiende por qué los antiguos lo llamaban así: la sangre que fluye por las venas del mundo. Número 1. Amazonas. En el corazón verde del planeta, donde la selva respira como un organismo vivo, fluye el río más grande del mundo, el Amazonas. Una serpiente líquida que recorre más de 6.000 kilómetros, transportando una quinta parte del agua dulce del planeta. Un coloso que no conoce límites, ni piedad. Desde el aire parece un laberinto de venas que dan vida a la jungla, pero bajo su superficie habita un reino de sombras y colmillos. Aquí cazan los caimanes negros, guardianes antiguos de mirada inmóvil. Duermen las anacondas, capaces de tragarse un venado entero sin esfuerzo. Y nadan millones de pirañas que pueden devorar en minutos lo que el bosque tardó años en crear. Entre los sedimentos también acechan las anguilas eléctricas, capaces de descargar más de 800 voltios, y los candirú, diminutos parásitos que se ocultan donde el cuerpo más teme. El Amazonas no solo es peligroso por su fauna, sus corrientes cambian cada día, sus inundaciones son impredecibles y su tamaño desafía toda comprensión humana. En temporada de lluvias, el río crece tanto que parece tragarse la selva, convirtiendo los árboles en raíces flotantes. Aún así, millones de personas viven a su ritmo. El río es su camino, su sustento y su fe, porque el Amazonas no es solo agua, es espíritu, misterio y frontera. Un universo donde la vida y la muerte fluyen juntas y donde cada ola recuerda que, a veces, la naturaleza más bella es también la más peligrosa. Entre remolinos invisibles y fauces que esperan bajo el agua, hemos cruzado ríos que parecen espejos, pero son fronteras. Hoy vimos cómo el agua puede ser pan y veneno, camino y abismo, esperanza y final. Y aún así, seguimos acercándonos, porque la curiosidad, la tuya, la mía, no se detiene en la orilla. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué río te impresionó más y cuál agregarías a la lista? Si este viaje te sorprendió, deja tu like, suscríbete a Curiómetro y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo. Curioso.